Bueno, seguimos con el estudio de Nehemías, ahora sí en serio ya, hermanos. La acción de Nehemías lo he titulado parte tercera y nos quedamos en el punto 5 y vamos a empezar en el punto 5 porque es ahí donde nos quedamos. Sí. Entonces es cuando el ataque va más allá de las simples palabras de escarnio y burla. La cuestión es la siguiente. El enemigo, y aquí el enemigo era un enemigo físico, eran personas, era Sanbalat, Tobías y toda esa gente, ¿no? Enemigos todos de Israel, acérrimos enemigos. Pero bueno, esto lo podemos trasladar a nuestra realidad, que quizás no tenemos enemigos físicos, pero sí seguro que tenemos enemigos espirituales, eso seguro, o sea, eso no nos cabe la menor de las dudas. Entonces, la manera de obrar es muy similar, ¿no? Entonces entendimos y estuvimos estudiando que el enemigo, de los enemigos de Nehemías y de los judíos, acordémonos que Nehemías fue allí para levantar el muro de Jerusalén, y habían levantado hasta la mitad del muro y estaba muy nervioso, el enemigo estaba muy nervioso porque claro, levantar un muro significa que ya no puedes entrar así como así. Y luego iban a cerrar los portillos, que estaremos viendo de eso. Los portillos eran, pues eso, los portillos, unas puertas pequeñas en las murallas donde se entraba y se salía, pero luego las cerraban. Una vez ya se había levantado el muro, ya las cerraban y ya no había portillos. Entonces, mientras había portillos, había peligro de que pudiera entrar el enemigo por ahí, colarse por ahí, ¿no? Pero una vez ya no. Eso lo veremos con más detalle. Pero digo que el enemigo siempre actúa de la misma manera. O sea, empieza con poca cosa, pero va increciendo, ¿no? El ataque va aumentando. Y ahí es donde ya tenemos que saber dónde estamos. Tenemos que ser muy capaces de entender la estrategia del enemigo. Siempre el Señor está con nosotros, pero también el Señor quiere que nosotros seamos como Nehemías. ¿Me explico? Porque Nehemías puede haber dicho, bueno, Señor, con que tú eres el Señor de Israel y tú eres el Señor escuchadme, tú eres el Señor de Jerusalén, pues es cosa tuya. Señor, hágase tu voluntad. Eso es muy fácil, ¿no? Hágase tu voluntad, pero significa que yo no voy a hacer nada. Que Él va a hacer, que tú tienes que hacer lo que tú quieras hacer, porque yo he venido aquí ya con el acto de presencia, ya tengo suficiente. Yo estar ahí en Jerusalén viendo contemplando cómo van las cosas, un cristiano contemplativo, ¿te das cuenta? Ya contemplando cómo están las cosas, yo ya estoy haciendo mi papel, porque tú eres el Dios Todopoderoso, aleluya. Tú eres el Dios Todopoderoso, tú harás la obra. Y parece muy cristiano eso, y no lo es. Y no lo es. Porque Dios quiere que hagamos nuestra parte y Nehemías tuvo que hacer su parte y la tuvo que hacer. Y los judíos que estaban con él tuvieron que hacer su parte. Así que no es solamente decir hágase tu voluntad, porque es que en su voluntad está el que yo haga su voluntad, en la medida y en la manera que tenga que ser. Y Nehemías lo fue entendiendo. Y hay lecciones espirituales muy tremendas en el libro de Nehemías, no en todo el libro, porque hay partes que no tienen nada que ver, pero sí en lo que estamos estudiando para ponerlas nosotros en práctica según nuestra realidad, ¿no? Entonces, aquí ya vemos que ha aumentado el ataque va a más y es mucho más osado, la palabra está bien, osado, mucho más atrevido por parte del enemigo. Por eso lo he titulado cuando el ataque va más allá de las simples palabras de escarnio y de burla. Ya no solamente era mofa y befa, que ya ofende de por sí, mofa, befa, burla, escarnio, sino que ya iban a por más. ¿Por qué? Porque lo primero no había tenido éxito. Y eso es buena señal. Cuando el enemigo no tiene éxito a través de la degradación, a través de las palabras o a través de las cosas, digamos, que no son tan fuertes y que se pueden superar, pero hay cristianos que a la primera ya están derrotados, ¿eh? También es verdad. Pero si un cristiano está ahí firme y logra superar eso, ahí es donde el enemigo, seguramente, si Dios lo permite, yo siempre oro que no lo permita, pero va a aumentar el grado de castigo, o el grado de ataque, perdón. ¿Por qué? Porque quiere conseguir su objetivo. Pues eso es normal, estamos en una guerra. Nehemías estaba en una guerra. Nosotros estamos en una guerra. Es que lo olvidamos. ¿Sabes? Ese es el problema que tenemos. El problema que tenemos es que con que más o menos vamos
viviendo y vamos, bueno, comiendo, ¿eh? Celebrando las fiestas o las no fiestas, el día a día. Tenemos nuestra rutina, y vamos avanzando así en la vida. Da la impresión como que eso es lo normal. Hermanos, eso no es lo normal. Eso es un añadido. Esa es la gracia de Dios, eso es la misericordia, la compasión de Dios, es porque Dios es bueno. Pero la realidad es que Dios nos ha llamado no solamente a salvación, sino a ser soldados de Cristo. Esa es la realidad, nos guste o no nos guste, que no nos gusta. ¿A quién le gusta eso? Pero es la realidad. Dios nos ha llamado a ser sus soldados, a militar, estar en la milicia. Es así. ¿Y eso qué implica? ¿Qué te voy a contar que tú no sepas? No es fácil. Y luego nos pasa una cosita y dicen, ¡ay, Señor, ¿por qué has permitido? ¿Eh? Hermanos, estamos en una guerra y es una guerra cruel, es una guerra espiritual. No nos gusta, pero es así. Y gracias a Dios que Dios es bueno y sabe hasta dónde podemos aguantar y hasta dónde no podemos aguantar. Pero es así y va a ser así hasta que partamos de aquí. Luego ya no, pero mientras tanto sí. Y Nehemías lo entendió perfectamente. Y Nehemías es un claro ejemplo de lo que sí hay que hacer y cómo hay que proceder. Y yo aconsejo de estudiar bien el libro de Nehemías y ver las estrategias de defensa de Nehemías, porque nos tenemos que defender de parte del enemigo. Y muchas veces la mejor defensa es un buen ataque. Y eso es la oración. La oración. Y la obediencia, por supuesto. La obediencia a Dios. Eso nos va a privar de muchos ataques y de muchos males. Si obedecemos a Dios en lo que sabemos que tenemos que obedecer a Dios. Y obramos y oramos en consecuencia. Bueno, vamos a ir viéndolo. Entonces, Nehemías 4, 7, 8, 11, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, todos estos enemigos de los judíos, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Espérate, un poco atrás. Date cuenta, Los enemigos se enteraron de que los muros eran reparados y los portillos, que os hablé de ellos, ¿verdad? Ya empezaron a ser cerrados, porque ya no eran necesarios, se tenían que cerrar. Y se encolerizaron, ¿por qué? Porque veían que porque veían que los puntos débiles de ese muro ya se iban cerrando y ellos no iban a tener el acceso ni mucho menos que tenían o pensaban que iban a tener. Ahora sí. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Esto es lo que hace el enemigo. Conspirar, que veremos más sobre conspirar, y venir a una. O sea, unirse. ¿Sabes quién está más unido? El enemigo. ¿Los cristianos estamos unidos? No. Estados Unidos no, estamos unidos. ¿Los cristianos estamos unidos? En el espíritu, sí, claro. En el espíritu de Dios, sí. Pero eso no es cosa nuestra, eso es cosa de Dios. Pero entre nosotros, pues tantas veces se ha dicho, ¿no?, que los peores enemigos son los cristianos unos de otros. Y tantas veces es así, ¿no? Entonces, en cambio el enemigo no, el enemigo está muy unido. ¿Por qué? Porque tiene un interés. Tiene un interés clarísimo, que es hacer daño a Dios y salirse con la suya. Mientras que los cristianos, teóricamente, tenemos el interés de agradar a Dios, pero en la práctica habría que verlo, porque se nos plantean otros intereses en el camino, intereses engañosos, de superación o de metas o de lo que sea en las iglesias. Y cuántas veces uno, no, yo quiero ser el pastor, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, y carnalidad. Ahora cuando estamos estudiando el 1 de Corintios lo vamos a ver, ¿no?, que ahí está todo eso, ¿no?, es lo que había. O en el trabajo, en fin, porque somos aún carne, es lo que quiero decir. Con que somos aún carne, ¿verdad que lo somos? Aún participamos, no nos gusta, pero participamos de la naturaleza caída. Por eso, pues pecamos aún, no somos perfectos. ¿Quién ha dicho que sea perfecto? Nadie.
Entonces, en eso estamos desunidos. No trabajamos a una. En las iglesias, ¿cuántos problemas hay? Tantas veces. Es que el hermanito, es que la hermanita, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que el pastor, es que no sé cuánto. Esto es desunión, en definitiva. El humano es desunión. Por eso digo que el enemigo está más unido que nosotros. Hombre, están unidos, ya lo sé que es por la maldad, pero les une, eso les une. Tienen que obedecer al malo de los malos, ¿verdad? Tienen que hacerlo y conseguir sus fines. Y eso es lo que justamente vemos aquí, que ellos estaban unidos y conspiraban, todos a una, conspiraron todos a una, estaban unidos para hacer el mal. Ante eso, ¿qué hacemos? Pues pedirle al Señor, uno, que tenga mucha misericordia de nosotros y que sea el Espíritu Santo el que dirija las cosas, que a pesar de nuestros errores y de nuestras debilidades, etcétera, etcétera, la obra de Dios se haga. Eso es una oración contestada. También es una oración contestada. O sea, que el enemigo a lo mejor pueda poder ver de que parece que lo va a conseguir, y tantas veces parece que lo va a conseguir, pero va a llegar un momento, y llega un momento en que no, por la intervención de Dios. Lo vemos en el caso clarísimo de Israel. Israel, si hubiera sido por sí mismo, hubiera fallado, fracasado para siempre. Porque ya lo hizo, pero para siempre. Y sin embargo, no va a ser así, porque Dios va a intervenir, porque Dios ha hecho el pacto. El pacto es incondicional. A la postre es incondicional. Es la promesa de Dios de que Israel entrará y será cabeza de naciones en el reino milenial. ¿Quién lo va a conseguir? ¿Israel? No, Dios. Amén. O sea que al final se hace su voluntad. Pero también es verdad que Dios es glorificado a través de nuestra obediencia. A través de nuestra obediencia. Así que lo que tenemos que intentar es buscar el agradarle a Él de verdad. Y cuando decimos hágase tu voluntad, estamos diciendo, Señor, yo también tengo que estar en tu voluntad para que yo haga mi parte de tu voluntad. Amén. No sé si me voy explicando. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y no esto es, mira, hacerle daño, eso es lo que quiere hacer el enemigo, daño. Yo doy gracias a Dios de que existe el infierno, hermanos. El lago que arde con fuego de azufre, donde el enemigo va a ir a parar para siempre. Porque quiere hacer daño. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Qué bien. Así que cuando el enemigo ve que la obra de Dios avanza a pesar de la debilidad humana y de su necio ataque, la reacción suya es la de encolerizarse mucho. Eso es. Bien, ¿qué hacemos con la cólera del enemigo? ¿Qué hacemos? ¿Nos asustamos? ¡Ostras! El enemigo está encolerizado. Bueno, no, ¿vale? No. No la tememos, porque tememos a Dios. O sea, no se puede temer a Dios y al enemigo. No se puede temer a Dios y a los demonios. No se puede. O sea, elige. Yo quiero elegir temerle a Dios. Porque en el temor de Dios estoy resguardado. Y porque sé que el enemigo nada puede hacer si Dios no lo permite. Esto no es yin yang. Esto no es eh, uno contra otro, como a ver quién puede más. Blanco contra el negro, negro contra el blanco. No, Dios está sentado en el trono. Entonces esa cólera, lejos de temerla, nosotros la debemos interpretar como una manifestación de su debilidad. Es verdad, cada vez que el enemigo se encoleriza más, está mostrando realmente su debilidad. Es así. En realidad, cuando el enemigo se enfurece, manifiesta su impotencia como el tigre atado con una cadena. Por mucho que se enfurece, no puede soltarse. Es su propia frustración. Y hay que interpretarlo de esta manera. Porque quien tiene el poder es Dios. ¿Vale? Por eso lo único que tenemos que temer es a Dios. Bien, así que vemos a los enemigos de los judíos joder, con la palabrita, encolerizarse mucho. Estaban muy enfadados, más fácil así. Muy enfadado, muy enfadado. Iracundo, ¿eh? ¡Ah, no puedo conseguir lo que quiero! Buena señal. Estás mostrando tu debilidad, estás mostrando tu impotencia. Por eso entras en rabia, porque no puedes conseguir lo que quieres. Y ahí es donde nosotros descansamos en el Señor.
Y eso ocurrió en el caso este que contemplamos cuando vieron que la obra de Dios avanzaba, los portillos comenzaban a ser cerrados. Los portillos son aberturas o pasos de una muralla, pared o tapia, ¿vale? Los hacían, entiendo, porque así los constructores podían pasar de un sitio a otro. De otra manera hubiera sido complicado. Tenían que escalar el muro cada vez, imagínate, ¿no? Y una vez que iban a subir. Y eso de muros ya voy entendiendo bastante, ¿eh? O sea que eso ya... Hombre, claro, son solo 20 metros. Los muros de Jerusalén no sé cuántos metros tendría, pero cientos, ¿no? Cientos de metros. Entonces tú te imaginas, ¿no? Los pobres obreros, pues que además no tenían herramientas, no habían martillos de estos eléctricos, de estos, no, no, era todo a base de esto, ¿no? De brazo, ¿no? Y ahora resulta que hay que ir por el otro lado porque resulta que nos tenemos que... Y entonces, a ver, vamos a escalar el muro y luego volver a bajar y luego volver a subir y luego volver a bajar. No, tenían los portillos, entraban y salían por los portillos. El problema eran aquellos obreros que eran un poquito obesos. Pero bueno, seguramente harían portillos un poquito más grandes de manera que pudieran entrar y salir. Dicho esto, para eso servían los portillos, para entrar, salir y poder hacer y deshacer. Pero una vez que ya no era necesario, los cerraban. Y ahí, claro, si había un ejército por ahí atrás que quería entrar, ya con los portillos cerrados ya lo tenían más difícil. Y entonces se enfadaban. También tienen su razón, ¿no? Pero no nos interesan las razones de ellos. Sigue, sigue. Esos pasos o aberturas que iban a desaparecer una vez la muralla estuviera bien cerrada, el enemigo ya no iba a tener acceso a la ciudad, que lo acabo de decir, y espiritualmente hablando es lo mismo, y esto es lo que nos interesa a nosotros. Vamos a dejar de ser arquitectos por un momento, aparejadores y obreros y ahora vamos a entender como cristianos cómo esto se aplica a nosotros. Espiritualmente hablando es lo mismo. El enemigo se enoja muchísimo cuando ve que el cristiano pide perdón al Señor. Mirad, una de las claves para tener éxito en la vida cristiana, y yo creo que es la clave más importante, aparte ya de tener fe y tal, porque es lógico, si no tienes fe no eres cristiano, es perdonar y pedir perdón, que es lo mismo. Entra dentro del mismo paquete. Porque el perdonar o el pedir perdón cuando es menester una cosa u otra nos deja en las manos de Dios. Automáticamente nos ponemos en sus manos. Cuando perdonamos, cuando pedimos perdón, estamos diciendo, Señor, me encomiendo a ti. ¿Por qué? Pues porque hago lo que tengo que hacer según la ley de Cristo y no tengo defensa por mí mismo. Por mí mismo no tengo defensa porque tú te has abierto y ahí ya no te puedes defender. Entonces estás accediendo a la defensa de Dios. Y Dios siempre es fiel. No estoy hablando de un pedir perdón automático. Hay personas que están pidiendo perdón siempre. Parece que, no sé, no tiene otra cosa que hacer durante el día. Ay, perdón, perdón, ay, perdón, perdón, sí, perdón. No estoy hablando de eso. Eso es tontería, eso es un engaño. Es pedir perdón cuando tú tienes la convicción de que tienes que pedir perdón. Cuando tú sabes que tienes que pedir perdón. Cuando tú tienes la obligación moral de pedir perdón. ¿Vale? Cuando tú sabes que Dios requiere que tú pidas perdón. Hacerlo. Eso es lo primero que es el ABC del cristiano. Un cristiano que nunca pide perdón, que pide perdón cuando tiene que hacerlo y nunca lo hace, está fallando y está dejando portillos por todos los lados. Pero portillos por todos los lados, porque el enemigo va a tener mucho acceso. No estoy hablando ahora que un demonio va a entrar dentro de un cristiano, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de acceso, como sea, influencia. Estamos hablando de influencia en la vida de ese cristiano. Porque el no pedir perdón o la falta de perdón son portillos abiertos. Portillos abiertos. Pero cuando se hace conforme la voluntad de Dios, es decir, que se cumple con lo que uno sabe que tiene que hacer, que es pedir perdón cuando hay que pedir perdón, etcétera, etcétera, y se aparta del mal, ahí ese portillo se cierra.
Y el enemigo ya no tiene acceso ahí. No, no, aún no. Bien, de ese modo ya no tiene el mismo acceso que solía tener antes. Ahora sí. Bien, seguimos. El odio al pueblo de Dios une al enemigo. De eso es lo que estábamos hablando. ¿Por qué está el enemigo tan unido? El odio, la rabia, las ganas de conseguir un propósito siempre malo. Pues lo mismo, vamos a ver. Dice, versículo 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. O sea, atacar a Jerusalén para hacerle daño. O sea, es odio, es una cosa, es terrible, ¿no? Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Nótese que el enemigo, cuando ve que el cristiano está quitando las brechas de su vida, o sea, está cerrando los portillos, entonces a la desesperada lanza ataques con el fin de hacerle daño y de ese modo impedir que desaparezcan esas brechas. Es que esta es la estrategia del enemigo, y hay que tenerlo bien claro. Y cuando más oro, entonces más ataques pasan. Entonces más... Claro, es que es normal. Es que es normal. Es que el enemigo no quiere que ores. El enemigo no es tonto. Os lo dije, ¿verdad? Y dice la mili, hermanos, 14 meses en el CIR número 10 de Zaragoza, instruía a los reclutas, bueno, en fin, toda una historia. Me vas a contar tú de mili, vale, pues, y hace muchos años ya de eso, bueno, aún vivía. Y lo primero que nos enseñaron es eso, yo lo he dicho tantas veces, lo primero que te enseñan cuando entras en la instrucción te dicen, el enemigo no es tonto. ¿Verdad que sí, Miguel, que te lo dicen? Claro. El enemigo no es tonto. ¿Por qué? Porque la tendencia nuestra es a pensar que el enemigo es tonto. ¿Por qué? Porque nosotros nos creemos muy listos. Pues seguramente, o algo así. No, el enemigo no es tonto. Es igual de inteligente que tú. O, bueno, el enemigo nuestro es mucho más inteligente. Mucho más todo. Malo, pero todo. Entonces, cuando el enemigo ve que tú estás haciendo lo correcto y estás avanzando en hacer lo correcto y estás orando más y estás más ahí, más te va a atacar porque no quiere que hagas eso. Y si tú lo interpretas como, uy, yo no voy a orar tanto, porque cada vez que oro me pasan todas estas cosas, o pasan todas estas cosas, o no sé qué, pues ya no lo hago, ya está claro, y ahí ya está, el enemigo te ha engañado, ya estás donde él te quiere. Inútil. Entonces, ¿cuándo se va a acabar esto? Pues cuando Dios quiera. Claro, porque que no va a pasarme toda la vida orando y pum, oro y pum, bofetón, oro, pum, bofetón, oro, pum, bofetón. Bueno, tranquilo. Pídele a Dios que no ocurra. Ten tus estrategias bélicas también. Señor, yo estoy orando en fe, pero oro, Señor, no para que el enemigo me ataque, sino que tú le cortes al enemigo. Está descubierto. Esta estrategia ya la conozco. Y en el nombre de Jesús, fuera eso. Fuera todos esos ataques. Cuanto más oro, más represalia. No, lo prohíbo. Fuera. No, voy a creerte, Señor, que tú me vas a guardar. Lo que sea, lo que uno sienta de orar. Pero tiene que... Hay una estrategia. ¿Qué dice la palabra? Que con inteligencia harás la guerra. ¿Verdad que lo dice? Digo, Proverbios lo dice. Está ahí. Con inteligencia harás la guerra. Ya te está diciendo que hay guerra. Pero hay que hacerla con inteligencia. ¿Vale? Entonces, aquí lo vemos en la experiencia de Nehemías. Cuando más estaban obedeciendo y más estaban haciendo, más ataque. ¿Eh? Pues que es así. ¿Tú te imaginas un enemigo que venga y te vea y te diga, uy, están haciendo lo que tienen que hacer muy, muy fuerte, muy fuerte? Ay, bueno, mira, ¿sabes qué? Vámonos a casa tú. No habría enemigo. ¿Qué enemigo sería ese? Casi sería mi amigo. Un enemigo así, que a la primera ya se derrumba. Bueno, no sería amigo, pero entiéndeme la broma, ¿no? O sea, no, hombre, no, el enemigo tiene que ser serio. Si no, no es enemigo. Claro. A ver, sin que sirva de precedente lo que estoy diciendo, señor. Pero es normal que ocurra lo que ocurre porque estamos en una guerra espiritual, lo estamos. Y la palabra de Dios lo dice, y que no me gusta, de verdad que no me gusta, no me es agradable, pero es así.
Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra todos los demonios. Es que es así. ¿Para qué no te lo planteas en el día a día? ¿A que tantas veces no te lo planteas? Nosotros somos, la inmensa mayoría de nosotros cristianos, hablando otra vez del tema de la mili, que no dejamos de ser simples balúas. O sea, un balúa en Zaragoza significaba uno que acaba de entrar y estaba haciendo los 3 meses de ¿cómo llaman eso? No me acuerdo ya, de recluta. Los 3 primeros meses de recluta. En mi tiempo eran 3 meses de recluta, luego ya pasabas a ser soldado. Pues nosotros somos reclutas forever. Y no parece que... ¿Por qué? Porque no nos hemos creído que estamos en la mili. Y es lo que pasaba con muchos reclutas, que entraban ahí y tenían la mentalidad aún de donde venían. Es normal. Por eso les cascaba mucho. Para que despertaran y se dieran cuenta que estás en la mili, estás en el ejército. O sea, esto no eres civil ahora. Ahora eres un soldado. Bueno, estás camino de ser un soldado. Tienes que jurar bandera. A los 3 meses jurar bandera. Así que espabila. Porque es sí o sí. Yo haría bien la mili otra vez. Me gustaría. No me gustó, pero ahora sí me gustaría. Porque entiendo más. Antes no entendía nada, era tonto. Pero hay cristianos que somos tontos toda la vida, espiritualmente hablando. Estamos en el campo de batalla, hemos jurado bandera, porque claro, cuando aceptamos a Cristo, entre comillas, más bien cuando Cristo nos aceptó, ¿verdad? Ahí juramos bandera, la bandera del cielo. Entiende el sinónimo, ¿no? Entiende la comparación. Y ya estamos ahí con el fusil, o con lo que sea, cada uno en su puesto de... Pero no nos hemos enterado, no nos hemos enterado, no nos hemos enterado. Pero Miguel, ahora eres cristiano, eres un soldado de Cristo. ¿Eh? No, hombre, si Dios me ama, si Dios me ama, Jesús me ama. Dios me llamó para ser feliz. Y luego viene un cristiano un poquito más maduro y te dice, para ser feliz no has entendido nada. Dios te ha llamado al campo de batalla. Pero soy hijo suyo. Sí, claro, por eso estás en el campo de batalla. Si no, no estarías. Serías del otro lado. Oh, entonces esto es una guerra para todos. Sí, unos en un bando y otros en otro. Y tú has elegido bando. Vamos, por la parte natural que nos corresponde, ¿no? Pues sé consecuente. No sé si iba quedando más claro el asunto. ¿Eh? Aquí no hemos venido para tener una familia, para tener una casa, para tener un coche, para tener una carrera, para ganarnos la vida. No, aquí hemos venido para servir a Dios. Y lo otro es anexo. Porque nuestra vida es eterna. Y con que nuestra vida es eterna, no podemos circunscribirlo todo a unos poquitos años aquí. Como que eso es todo. Pero el problema es que estamos tan mentalizados a vivir de esa manera, porque el mundo vive de esa manera, de que solo por unos añitos pequeñitos, como unos ajitos pequeñitos, unos añitos, poquitos añitos, y pensamos, como el mundo tiene esa mentalidad, nosotros lamentablemente tenemos esa influencia nosotros, y eso todo el mundo lo tiene. Pues es la tendencia natural a pensar que solo son estos añitos de vida y que tienes que conseguir tus metas, tus objetivos, y eso es todo es esto. Y te tienes que parar como cristiano, te tienes que parar en seco y decir, un momento, no es verdad eso. Yo no estoy aquí para vivir unos años, yo estoy para vivir eternamente, con un cuerpo glorificado. Y si muero, resucitado y un cuerpo glorificado. Y si soy transformado, Dios lo quiera, con un cuerpo glorificado, transformado en un cuerpo glorificado, para siempre, no para un rato, no, para un rato no, para siempre.
Y esa es la mentalidad que tenemos que tener y vivir la vida conforme a esa mentalidad. Pensando así. Y de verdad que de esa manera nos hará todo nos será más suave. Tenemos una enfermedad y pensaremos, bueno, ¿y si me muero qué? Me voy con él. Gloria a Dios. Y si pasa esto, bueno, y si no es el fin del mundo, porque no hay fin del mundo para mí. Para el mundo sí hay fin, pero para mí no, porque soy de Cristo. Así hay que vivir. Sigue. Bueno, seguimos con el pobre Nehemías, que lo habíamos abandonado un poco. Nótese también que antes de lanzar el ataque, el enemigo conspira. ¿Os acordáis que habíamos hablado de conspirar, de conspirar? Conspirar significa aliarse contra alguien o algo para conseguir un fin, que es destrucción del oponente. Esa conspiración contra Nehemías la efectuaron los diversos enemigos suyos, Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas, los de Asdod. Sigue. Démonos cuenta que aquí se trata todo de diferentes personajes y hasta tribus. Vamos a verlos, es muy interesante. Sanbalat, un sátrapa persa de Samaria. Ese era Sanbalat. Un sátrapa era un gobernador de provincia. Ese era se llamaba sátrapa, ¿vale? Nosotros tenemos un gobernador de España que también es un sátrapa. Oh, lo he dicho. Oh. ¿Vale? El sátrapa de la Moncloa. Pero bueno. Entonces, sátrapa. Los samaritanos, hay que entender bien esto que es importante, los samaritanos eran enemigos acérrimos de los judíos, porque ya sabéis que lo hemos estudiado, que los samaritanos no eran samaritanos. Los samaritanos auténticos habían sido echados fuera, y lo que luego metieron los asirios, fueron gente de otros lugares. Por eso no tenían conexión ninguna con los judíos, eran enemigos de los judíos. Lo mismo que pasa hoy en día con los palestinos, ¿eh? Los palestinos no tienen conexión con los judíos, por eso se odian tanto. Bueno, odian los palestinos más a los judíos. Luego, Sanbalat era oronita, es decir, de Oronaim, una ciudad de Moab. Los moabitas y los amonitas, enemigos acérrimos de Israel. ¿Sabéis, no? ¿De dónde salen los moabitas y los amonitas? De las hijas de Lot, que tuvieron hijos por incesto. ¿Vale? Terrible. Sigue. Tobías, amonita, de la tribu de Amón, enemigo de los judíos. Los árabes, enemigos de Israel hasta hoy. Sigue lo mismo. Los amonitas, enemigos de Israel hasta hoy, desde el principio. Los de Asdod. Asdod era una ciudad filistea al oeste de Jerusalén. Ni qué decir si eran o no enemigos. Pues por supuesto que eran enemigos los filisteos. Los filisteos seguramente vinieron de Creta. Bueno, esto es otra historia, no me voy a extenderme aquí. Pero eran todos enemigos acérrimos de los judíos. Sigue. Diferentes personajes, seguramente con diferentes ambiciones, diferentes tribus, muchas veces enfrentadas entre sí, pero que con que tenían un enemigo en común, que eran los judíos, se unían. Cabe decir, los demonios se odian entre sí, ¿vale? O sea, se odian. Lo que les une es siempre el odio. Lo que pasa es que hay un odio superior a otro. Y entonces, con que odian más a Dios, se unen con ese objetivo. ¿Vale? Que lo sepáis. Vale, lo sabéis. Y por tanto, lo que une al enemigo es su odio al pueblo de Dios. Con que es pueblo de Dios, pues no nos odia a nosotros por ser nosotros, sino porque somos de Dios. Vale. De ahí el término conspirar. Bien, yo creo que lo voy a dejar aquí. Porque aquí nos iremos ya hacia los métodos de ataque del enemigo que son muy interesantes, la infiltración. Pero eso me va a llevar un poco de tiempo y prefiero, con que estamos, hoy es un día especial, que es domingo, el 24 de diciembre, y nos espera una buena cena, que la tenemos que hacer de todos modos. O sea que, pues mejor que nos demos un poquito de tiempo. Yo creo que hasta aquí está bien. Pero bueno, recordemos esto solamente para recordar. El enemigo es terco, ¿vale? Es muy terco, os movéis mucho, ¿eh? El enemigo es muy terco y siempre va a intentar conseguir sus fines. Y muchas veces lo consigue. No la finalidad completa, que es nuestra destrucción, eso no lo puede conseguir, pero sí todo lo que pueda conseguir. ¿Por qué?
porque es lo único que tiene que hacer en la vida, y es así. Sabe lo que le espera, sabe cuál es su fin. Su fin es la destrucción final eterna. Y mientras tanto quiere hacer el máximo de daño posible. Y de esa manera, pues, llevarse esa satisfacción. No se la demos. No se la demos. Acordaos de que cuanto mayor es el ataque, más cerca está la luz. Cuanto mayor es la oscuridad, más cerca está la luz. Amén. Tengamos claro de que somos soldados de Cristo. No somos solamente hijos, somos también obreros. Somos soldados, somos militantes. Amén. Dios os bendiga, hermanos, paremos de pie.